Señores y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Señoras, en el vídeo de hoy vamos a hablar de thriller, de misterio. Hacía mucho tiempo que no hablábamos de misterio y hoy vengo a recomendaros 10 libros para adentraros en el mundo del misterio. Para mí estas son novelas que son muy fáciles de leer, muy llevaderas y que tampoco te van a exigir una concentración maravillosa como pasa con algunos thrillers. Son fáciles de leer, rápidos, entretenidos y te van a volar la cabeza en el sentido que te van a dejar flipada con las historias, pero sobre todo si no has leído misterio. Si tú has leído mucho misterio, puede que algunos de estos libros te queden un poco cortos, pero ya sabéis que a mí me encanta leer misterio, creo que es uno de los géneros más divertidos para consumir, entonces me parecía necesario hacer este vídeo. Ya está, no tengo más. Vamos a empezar directamente, ¿vale? El primero que os quiero enseñar es Vestido de novia de Pierre Lemaitre. Esta novela juega con la pérdida de memoria. Es una mujer que es feliz con su vida, que está contenta y de repente empieza a haber asesinatos a su alrededor, pero ella no se acuerda de nada, ella no recuerda qué está ocurriendo. Es muy interesante, muy divertido, se bebe, es un poco violento, la verdad, pero a mí me gustó muchísimo. Es la única obra de Pierre Lemaitre que he leído yo. Este libro vino recomendado por mi señora madre, por mi amiga R, y fue como, sí, os creo, me lo voy a comer con patatas, y me lo comí con patatas. En un fin de semana me lo terminé, súper recomendado. Son 300 y pico páginas, o sea que tampoco es excesivamente largo. Son 323 páginas y en España pues está editado por Alfaguara y yo tengo la edición de bolsillo. A mí este libro me flipa, o sea, me flipa. De verdad, no os voy a mentir. Creo que no a todo el mundo me gusta tanto como a mí, pero creo que es una muy buena manera de empezar en el mundo thriller y que no sea un thriller policíaco. Esto es un thriller más psicológico, un thriller que también podría ser llamado domestic, porque es un grupo de amigas en una despedida soltera en una casa de cristal en un bosque. ¿Vale? Os estoy hablando de In a Dark Dark Wood de Ruth Ware. Este en castellano se llama En un bosque muy oscuro, editado por RBA, que también ya está en bolsillo. Y es la primera novela que se publicó de Ruth Ware, en general. La primera novela, también es la primera que llegó a España. No todas las novelas de Ruth Ware han llegado a España, pero ya sabéis que yo soy muy fan de Ruth Ware y os hablo de ella siempre que puedo, porque la amo como si fuera mi hermana, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque me parece maravillosa. Yo sus libros me los meto entre pecho y espalda en una tarde. Me da mucha gracia porque el tagline es Someone's getting married, someone's getting murdered. Alguien se va a casar, alguien va a morir. Y básicamente es la historia de una chica que se despierta en un hospital y no sabe qué ha ocurrido. Lo único que recuerda es que estaba en una despedida soltera de alguien que no era muy amiga suya. Es ese grupo en una despedida soltera, asesinatos, pérdidas de memorias. Es que a mí esas cosas me encantan. A mí una buena pérdida de memoria me hace feliz. A mí me parece que es un truco un poco tramposo, pero es un truco que funciona muy muy bien. Así que nada, In a Dark Dark Wood, un bosque muy oscuro. Una autora que a mí me flipa, a la que conocí en Madrid en un evento que hicieron con Influx y que me hizo muchísima ilusión porque yo la leo desde hace 800.000 años. Yo leía sus obras de chick lit antes de que saltara al thriller, con eso os digo todo. De Dentro de casa, de Lisa Jewell. Este libro tiene varios hilos temporales, pero todo se centra alrededor de una mansión en el barrio de Chelsea, en el Reino Unido, en Londres, en el Reino Unido. Bueno, me habéis entendido. Llega la policía y encuentran a un bebé muy bien alimentado y que está bien y cuidado en una casa y que necesita que alguien pues le cuide. ¿Qué pasa? Que en la cocina encuentran 3 cadáveres que están en estado de descomposición, o sea que alguien está huyendo a esa casa a cuidar a ese bebé. 25 años después, ese bebé, que se llama Livia ahora, vuelve a esa casa para intentar encontrar qué es lo que ocurrió. Va a haber varios hilos temporales, nos van a ir contando cientas cosas y bueno, o sea, es que te mueres de la fantasía con este libro. Yo me lo leí rapidísimo, son 360 y pico páginas y me lo leí así. O sea, es que es una de las mejores historias de thriller doméstico que te puedes echar en cara, súper entretenida, un misterio muy guay, secretos familiares, todas esas cosas que a mí esas cosas me encantan. Muy recomendado, de verdad, o sea, muy recomendado. Vamos a hacer un pequeño salto al pasado con Agatha Christie y un cadáver en la biblioteca, uno de los primeros libros de Miss Marple. Yo soy más de Miss Marple que de Hercule Poirot, lo hemos dicho varias veces, yo os lo he comentado, a mí es que una señora cotilla me gusta más que un señor francés un poco
snob. Así que aquí nos encontramos con que un día en la casa de los Bantry aparece el cadáver de una mujer en la biblioteca y pues mientras están intentando adivinar qué ocurre, pues Miss Marple está ahí metida, cotilleando y siendo ella la que realmente lleva la investigación. A mí es un libro que me gusta muchísimo, lo he leído varias veces, es muy guay, Miss Marple es maravillosa y pues nunca me voy a cansar de recomendar a Miss Marple, Agatha Christie, cualquier cosa de ella que leáis vale la pena, pero es verdad que yo personalmente prefiero a Miss Marple. Creo que son misterios muy fáciles de leer. Agatha Christie era una autora que, a pesar de algunas trampas, a pesar de ser un poco enrevesada, sus novelas se leían muy bien, muy fluidas, además son muy cortas. Este libro tiene 200 páginas, o sea, te lo lees. Este no es ni un fin de semana, una tarde, y yo, pues es que Agatha Christie siempre es bien, siempre, forever and ever. Si no queréis este, podéis coger cualquiera de Agatha Christie para empezar. No quería no recomendaros a Agatha Racing, ¿vale? Agatha Racing es un personaje que a mí me gusta mucho. Agatha Racing y la Quiche Letal es el primero en una serie de 30 y tantos libros de Cozy Mystery. En este caso, aquí vamos a conocer por primera vez a Agatha Racing y a través de aquí vamos en los demás libros a ir siguiendo su historia en un pueblo de los Cotswolds a los que se muda después de prejubilarse del mundo de la publicidad. Agatha Racing es un personaje bastante desagradable, es un poquito odiosa, siempre se cree que tiene la razón, siempre se mete donde no le llaman, no le gusta cuando se encuentra en el pueblo con la gente, pues como que es un poco rancia, tiene que hacer amigas, tiene que llevarse bien con sus vecinos, etcétera, etcétera, y ella decide meterse en un concurso de quiche en el pueblo. ¿Qué pasa? Alguien muere al probar su quiche, que está envenenada, y ella pues sabe que no la ha envenenado. También os digo, ella no ha hecho esa quiche. Ella ha mentido en un concurso de quiche y ha dicho que la quiche la ha hecho ella, pero en realidad la ha comprado en Londres. Maravillosa, divertidísima, entretenidísima. En España ya llevamos 5 libros de la serie. Creo que el 6º sale en los próximos meses. Se leen en una sentada. Y es de las mejores maneras para entrar al misterio porque es un misterio muy divertido, muy suave, no es nada sangriento en el sentido que no es muy desagradable. Y esto te puede abrir las puertas a un mundo no solo de cozy mysteries, sino de misterios y thrillers. Y a mí eso me parece una muy buena manera de entrar en el mundo del misterio. Sí lo digo. Ahora vamos a hablar de un autor español que se llama Carlos Montero y el libro El desorden que dejas, con el que él ganó el premio Primavera de novela hace unos años. Este libro es una serie en Netflix también. Este libro es una historia muy entretenida en la que seguimos a una profesora suplente que llega a un instituto sin saber que la profesora a la que lleva a suplir fue asesinada o ha muerto. Se cree que se suicidó, pero las cosas, pues bueno, no cuadran. Y ella se empieza a obsesionar con encontrar qué pasó con esta profesora. Ella recibe también unas amenazas de quieres acabar como la otra, o no sé cuántos, no me acuerdo muy bien, pero vale mucho la pena. Es un libro que yo me leí muy rápido. Es verdad que recomiendo que veáis la serie también, pero leed el libro antes de ver la serie porque la serie arregla ciertas cosas de la forma en la que está contada. La historia no, la historia está muy bien, pero es verdad que en la serie le da un toque como especial a la hora de contar la misma historia y cuando leáis y veáis la serie, pues me daréis la razón, yo creo, porque es de verdad, yo vi primero la serie y cuando leí el libro me faltó ese pequeño, que no es un detalle, no es pequeño, o sea, esa manera de contar la historia que tenía la serie, pero bueno, vale mucho la pena, muy entretenida, muy divertido, muy fácil de leer. Y, pues bueno, Carlos Montero es el señor que hace series como Élite y no sé qué cuántos. Es un señor que sabe de misterio un poco mamarracho y vale la pena. La música de los huesos de Nagore Suárez es el primero en una trilogía que yo recomiendo entera y es maravillosa. Seguimos a Anne, una mujer que decide irse a pasar el verano en la casa familiar en el pueblo de Nafarroa para encontrarse a sí misma, reencontrarse con sus amigos, etcétera, etcétera. Todo eso no sale del todo bien cuando encuentran unos huesos en el jardín de la casa y van a empezar a investigar qué es lo que ocurrió. Es un libro que tiene 2 hilos temporales, vamos a ir conociendo la historia de Anne, pero también la historia de cómo esos huesos llegaron a estar ahí. Y a mí me gustó mucho, es muy fácil de leer, o sea, es un poco más gordito que otros, pero también se lee muy rápido, es una muy buena manera de entrar en el mundo thriller. Os digo, no es un thriller con una historia súper enrevesada, pero es una historia suficientemente inteligente como para que tú no la pilles desde el principio,
pero que tampoco te haga darle mil vueltas a las cosas porque no vale la pena. El primero es muy guay, el segundo es mejor que el primero y el tercero es mejor que el primero y el segundo. Es una trilogía que yo recomiendo muchísimo, ya he hablado de ella varias veces, así que tampoco me voy a enrollar demasiado porque si no, pues este vídeo sería eterno. Leed Anna Gore y punto. Lucinda Riley es una autora que a mí me gusta muchísimo, es verdad que es más conocida por su serie de Las 7 hermanas, pero ella escribió este libro hace muchísimos años y nunca se llegó a publicar. Se llama Asesinato en Fleet House y es una novela que se ha publicado póstumamente. Es una autora que falleció hace poco, hace un par de años, y por desgracia pues va a ser el único libro de misterio, de thriller que ella ha escrito. Y es una pena porque es un libro que está muy muy bien. Va a haber un asesinato en una casa que se llama Fleet House, que es como una casa, un internado de chicos, ¿no? Un internado de chicos de familias de dineros, etcétera, etcétera. Y vamos a ir siguiendo a diferentes personajes que tienen que ver con ese asesinato, la policía, las diferentes familiares, etcétera, etcétera, gente del colegio. Y es un libro que a mí me gusta mucho porque mezcla muy bien la manera de contar las historias de Lucinda Riley, centrándose en esos personajes, contándote pues secretos familiares y también ahondando en la manera de ser y de pensar de esos personajes. No solo se centra en el asesinato como tal, como pasa en algunos de estos thrillers, sino que también vamos a tener ese toque tan especial de las novelas de Lucinda Riley, que si no habéis leído tenéis que leer, porque Lucinda Riley pues siempre suele tener algún misterio, algún secreto familiar, pero bueno, este es más thriller, misterio, asesinato. Ahora vamos con el libro que a mí me enganchó al thriller. De nuevo, yo cuando era un chaval leía más thriller, pero durante mucho tiempo dejé de leer y este libro me reenganchó. Me dijo, ven acá, que te voy a enseñar una cosa, un género que te vas a volver loca. Es un thriller doméstico y es La chica del tren de Paula Hawkins. Este libro estoy seguro que si no lo habéis leído, lo vais a leer. ¿Por qué? Porque es muy famoso, hay una película, que a mí la película me gustó bastante teniendo en cuenta que cambia ciertas cosas y que a la mayor parte de la gente no le gustó. Pues a mí personalmente la película me gustó a pesar de que en vez de en Inglaterra está situada en Estados Unidos. Nosotros nos encontramos con una mujer que se llama Rachel, que tiene problemas, ¿vale? Tiene problemas, entre ellos tiene un problema serio con el alcohol, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ella cree ver un asesinato en una casa desde el tren y se obsesiona con saber qué ocurrió. Básicamente es eso, no tiene más. O sea, es, una vez más, jugamos con una narradora a la que no le podemos creer todo lo que dice. En este caso no tenemos una pérdida de memoria, pero sí tenemos problemas de memoria debido al alcohol y debido pues, a que vive en sus mundos. Y a mí me gustó muchísimo, muy entretenido. Un personaje principal al que le odias bastante, pero que no puedes dejar de seguir en la vida porque, pues bueno, está genial, la verdad. A mí me gusta mucho. Sé que hay gente que le parece aburridísimo. Yo soy muy fan de Paula Hawkins, de verdad, menos el libro corto que sacó que me pareció muy sin más. A mí me encantan sus libros, así que yo os lo recomiendo. La chica del tren, este y Perdida son como los clásicos del thriller moderno que todo el mundo tiene que leer y fueron los primeros en traernos los domestic thrillers al mundo, y yo es que a mí un domestic thriller me flipa, o sea, para mí es lo mejor que hay. Y por último, el libro que me ha empujado a hacer este vídeo, ¿vale? Es Hija de la lluvia, de Aisea López. Aisea López es una escritora de mi pueblo, de hecho es una chica encantadora. En este libro seguimos a Inise, que tiene que volver a Archiniega después de que hayan encontrado muerto a su padre. Su padre se suicidó en la casa familiar, era un viticultor, era conocido pues, por sus vides, por hacer vino, etcétera, etcétera, pero llevaba un tiempo un poco regulinchi. Inise llega, se encuentra con la situación y se ve que tiene que encontrar la manera de revivir el negocio familiar, ya que pues tienen muchas deudas. Además de todo eso, pues ella nota que alguien la está pues siguiendo, observando, etcétera, etcétera. Muy entretenido, facilísimo de leer, o sea, capítulos cortísimos, letra bastante maja, quiero decir, no es un libro larguísimo, y además situado en Euskal Herria, que es que todo lo situado en Euskal Herria es bien. Bien, yo os lo recomiendo muchísimo, muy entretenido. Este lo he leído rapidísimo. Aisea López escribe muy muy bien. Aisea López es una autora que hasta ahora no es muy conocida en España. En Euskal Herria vende como churros. Es una de las autoras autopublicadas más vendidas en Euskal Herria, y yo de verdad, o sea que me parece increíble que por fin haya dado el salto a una editorial grande, en este caso Espasa, para salir en España.
Os lo recomiendo muchísimo. La protagonista es maravillosa. Estamos frente a una chica que lo había dejado todo en el pueblo, que no quería volver y tiene que volver por eso. Y ella, mientras está ahí, lo único que quiere es volverse a París, volverse con su novio, no quedarse allí, pero entre que ella siente que la persiguen y que tiene que intentar luchar para no perder del todo la casa familiar, pues ahí la tenemos. Muy interesante, me gustó muchísimo y muy recomendado. Y esos son los libros con los que yo recomiendo empezar en el mundo del misterio. Dejadme en comentarios cuáles recomendaríais vosotros. Si habéis leído alguno de estos, dejadme qué os han parecido. Y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Agur!